Las experiencias de teatro difieren de acuerdo al concepto que cada uno tenga de cómo se debe llegar al teatro. Yo, como ya lo he dicho en otros videos, soy Ariel Quiroga, estoy por cumplir 80 años y llegué al teatro por casualidad, porque me llevó un amigo del colegio secundario a un teatro vocacional de barrio a los 16 años. Y al poco tiempo ya estaba formando parte de ese movimiento vertiginoso, apabullante, que era el de los teatros independientes que pululaban por todos los barrios y por el centro de Buenos Aires, por supuesto, en librerías de la calle Florida, en sótanos, en montones de sótanos estaban los teatros independientes. Y la formación fue sobre la marcha. Un buen día supe de Stanislavski y del método de Bertolt Brecht y de tantas cosas, y sobre todo de las hermosas teorías de Jean-Louis Barrault. La teoría no es nada difícil, pero más fácil aún es la práctica. Y así, sobre la práctica, aprendí prácticamente todos los oficios del teatro, desde martillar un tablón ya envejecido por el tiempo hasta montar una obra de Bernard Shaw, de Racine o de Tennessee Williams. De obrero del teatro a director teatral, y bueno, prácticamente fue todo lo mismo. El mismo ensuciarse las manos, el mismo ponerse a trabajar denodadamente para construir una escenografía o para montar un texto dificilísimo. A mediados de la década del 60, el teatro independiente parecía declinar y empezó a aparecer una nueva tendencia, la de los profesores de teatro, los que circunscribían la enseñanza del teatro al aula, al encierro de las cuatro paredes del aula, donde se buscaba, se hacían improvisaciones, se tardaba mucho en llegar al texto real, y donde no se le permitía a los aprendices del taller llegar nunca al escenario. El escenario debía ser lo último. Me tocó montar obras de teatro cuando ya era un director que hacía mucho teatro, con actores que estaban estudiando con determinado profesor. Y un buen día me decían: Ariel, lo tengo que dejar. No me dejan seguir ensayando, no voy a poder estrenar esta obra porque mi profesor me lo prohíbe. A ese punto se había llegado. El teatro como encierro, en lugar del teatro como apertura, que era lo de los teatros independientes. Voy a contar una historia, la historia de mis 17, 18, 19 años. 3 años, 1957, 1958, 1959, en que yo formaba parte de un prestigioso elenco de teatro independiente que se llamaba Los Pies Descalzos, que era una frase de un poema de San Francisco de Asís y que el director, un talentoso hombre de teatro, Francisco Silva, lo había, digamos, adaptado a la vida de teatro diciendo: al teatro hay que llegar con los pies descalzos. En ese elenco, Los Pies Descalzos, fuimos beneficiados de una de las 3 carpas municipales que instaló un adelantado director de cultura de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, que era el arquitecto Linares. El arquitecto Linares construyó unas especies de tinglados rectangulares en 3 lugares de la ciudad: en Plaza Irlanda, en Ciudad de La Paz y Mendoza, una placita al lado de una feria, a una cuadra de Cabildo y Juramento, y la tercera en Parque Lezama. Y la adjudicó, esas 3 carpas municipales, a distintos elencos, y uno de los elencos beneficiarios fue el elenco Los Pies Descalzos. En 1957 nos instalamos, éramos
casi 30 integrantes del teatro, más el director Paco Silva, nos instalamos en la carpa de Plaza Irlanda. Y empezamos a hacer allí funciones teatrales de martes a domingo. Y los sábados y domingos, 4 funciones de teatro para niños y 2 funciones del teatro para grandes. Los sábados a las 2 de la tarde más o menos empezábamos con el teatro para niños. El perro atorrante de Álvaro Yunque, que fue mi primer papel protagónico, el papel del perro. El perro atorrante era yo. Y después Juancito estaba en la luna de Julián Cairol. Y a continuación una obra muy audaz, pero genial, una humoradas, del francés Marcel Aimé, que se llamaba Las Cuatro Verdades, que duraba como 3 horas o más. Y luego de la Bermúdez de Las Cuatro Verdades, la función noche, ¿no es cierto? O sea que yo volvía a mi casa en el tranvía 38, yo vivía en Constitución, más o menos a las 2 de la madrugada, más o menos, y había salido de mi casa antes del mediodía, de un sábado o domingo. Al pasar un año en la carpa de Plaza Irlanda, que no tenían baños, los camarines eran unas barraquitas con techo de latón, que en verano ese latón se calentaba con el sol y nos asábamos, y en invierno lo rellenábamos con papel de diario porque nos moríamos de frío. No teníamos baño en esos camarines y teníamos que ir a un bar, el más cercano, porque estábamos todo el día en el teatro. Y armábamos los decorados, desarmábamos, atendíamos al público. Venía muchísima gente porque las entradas eran baratísimas. Al año de estar en Plaza Irlanda, con los mismos espectáculos, nos trasladamos a la carpa de Ciudad de la Paz y Mendoza, llevando todo por la calle en camioncitos como fuera. O sea, y el tercer año que seguimos estando en Ciudad de la Paz y Mendoza, fue cuando estrenamos uno de los estrenos de Teatro Nacional que han marcado la historia del teatro argentino, Narcisa Garay, Mujer para llorar, de Juan Carlos Llano. Esa experiencia de 3 años, haciendo vida trashumante, vida de gitanos realmente, pero qué hermoso que era eso. Mucho sacrificio, mucho trabajo, porque armábamos, desarmábamos, porque Las Cuatro Verdades o Narcisa Garay tenía decorados de Luis Diego Pedreira, y Las Cuatro Verdades decorado de Antón, que eran los grandes escenógrafos del momento, junto con Saulo Benavente. O sea, eran decorados que había que almacenarlos a los costados de ese tinglado, donde cabían más o menos 300 personas, y que se llenaba todas las funciones, porque era la avidez de aquellos barrios, de esos barrios alejados del centro, Plaza Irlanda o Cabildo y Juramento, de poder ver un teatro de jerarquía, pero a precios ultra populares. Esa experiencia de 3 años haciendo teatro en unas carpas, a mí me valió por ¿cuántos años de una clase de teatro en un salón entre 4 paredes? No sé, no puedo explicarlo. Por eso yo sigo sosteniendo, los jóvenes que quieren investigar si les interesa, si sirven para la vida de teatro, que no se metan en esas clases de teatro que son no solo muy teóricas, absolutamente teóricas, donde la práctica no existe casi, sino que les hace tener un tremendo miedo de llegar algún día al escenario. Porque ¿qué pasa? En la clase puede pasar cualquier cosa. Te equivocás, no sale mal la improvisación o lo que sea, se hará otro día. En el escenario, pase lo que pase, se venga el decorado abajo, o un foco fundamental no se prende, y la función debe seguir igual. O hay público que arma lío, público que se ríe mal, o que, no sé, la función debe continuar. Y esa experiencia frente al público es irreemplazable. Jóvenes que quieren llegar al teatro,
Métanse en los teatros, por supuesto, cuando los teatros se vuelvan a abrir. Y además, si no hay teatros donde entrar, inventen teatros. No hay cosa más hermosa que crear un teatro, que es lo que yo hice cuando en la Universidad de Buenos Aires, en 1974, creé el teatro universitario que no existía y que a duras penas, pero con tanta experiencia de tantos cientos de jóvenes, duró casi 10 años. Adelante, jóvenes, a hacer teatro donde se pueda.